Sé que hay mucha gente en el fandom de One Piece e incluso fuera de él que piensan que Luffy no ha evolucionado, y aunque tienen parte de razón, déjame decirte que no estoy del todo de acuerdo, ya que hemos pasado de esto a esto. Aquí pueden haber muchas dudas y puede que en la mente de algunos los recuerdos sobre el protagonista de una de las series más grandes de todos los tiempos estén algo distorsionados, ya que en realidad Luffy ha tenido una evolución sublime a lo largo del manga sin perder su esencia. Desde los inicios de la obra nos presentaron a un chico alegre, con pocas preocupaciones y que simplemente quería ir en busca del tesoro One Piece. Sin embargo, creo que hay al menos 3 puntos claves en Luffy para demostrarnos que finalmente sí ha evolucionado. Eso sí, antes te pediría que te suscribas al canal, ya que estamos a punto de llegar a los 100.000 suscriptores, así que si activas la campanita me estarías ayudando muchísimo y te lo agradecería de corazón. En la saga de Arlong Park, cuando recién nos introdujeron a los primeros Mugiwara, Nami le dio un golpe de realidad a nuestro protagonista, ya que hasta ese momento la actitud de Luffy seguía siendo la misma, incluso a la hora de enfrentar a un enemigo. Don Krieg, Alvida, Buggy, a todos los trató prácticamente de la misma manera, pero con Arlong fue todo diferente. Aquí pudimos ver un primer cambio en él y en cómo este fue capaz de arriesgarlo todo por salvar a uno de sus Nakama, incluso pareciendo que ésta lo había traicionado, pues recordemos que Nami capítulos antes les había robado el barco para ir hasta su tierra natal. La actitud del Mugiwara cambió por completo cuando vio que Nami lo había pasado realmente mal y trató por todos los medios de finalizar al personaje de Arlong, llevándolo incluso casi a la tumba. Si bien eran los inicios de la serie y en donde todo estaba empezando a ponerse bueno según algunos fanáticos más casuales, tuvimos un primer cambio en Luffy que no habíamos visto hasta el momento, haciéndolo crecer, aunque es cierto que no de forma exponencial. Y aquí mucha gente confunde conceptos, ya que el personaje de Luffy, como hemos dicho al principio del vídeo, sigue siendo el mismo, aunque más concretamente me estoy refiriendo a su personalidad, ya que si este perdiera parte de su esencia, creo que el protagonista perdería todo el sentido que tiene y que nos da al principio del manga, es decir, que es un chico alegre. Y aunque hay mucha más profundidad con todo esto y lo seguiremos hablando después, me gustaría hacer énfasis en uno de los momentos cruciales del personaje y que para colmo fue uno de los que más me gustó, y es ese icónico momento donde el capitán se enfrentó a Usopp sin tener ningún tipo de piedad. Es verdad, sentí pena por Usopp e incluso entendí por qué él no quería deshacerse de su barco. Había mucha historia detrás, mucho esfuerzo e incluso cariño. Usopp se encargaba de repararlo cada vez que le pasaba algo y no confió en las palabras de los carpinteros en ese entonces, algo que la tripulación ya sabía y que tenían que entender todos y cada uno de ellos, y es que el Merry no podría continuar. En este conflicto entre el capitán y Usopp no solamente hay mucha carga emocional por parte del narizón, sino que también Luffy estaba pasándolo doblemente mal. Lo primero por tener que enfrentarse al que fue su segundo aliado en la banda y al que rápidamente le agarró muchísimo cariño. Tenía que demostrarle que no podían seguir en ese estado y que si este no se sacaba las locuras que tenía en su cabeza, tenía que abandonar. Aquí Luffy ya nos demuestra cómo cambia de actitud cuando es necesario, actuando literalmente como lo que es, un capitán. Uno de los pocos que lo apoyó en esta ocasión fue Roronoa Zoro, quien fue el único que se dio cuenta de que eso tenía que suceder así, ya que a fin de cuentas tenía que hacerse respetar. Pero no solo eso, sino que además Luffy cargaba con la pérdida de su primer barco como capitán, e imaginad qué tan triste debió ponerse el protagonista con este suceso. Realmente es aterrador. Por poneros un ejemplo algo burdo, sería como tener tu primer animal de compañía y no haberlo cuidado lo suficiente, y que por culpa de eso mismo, este se tenga que marchar. Algo bastante triste para Luffy, sentimientos que no fueron mostrados en esa saga, pero que algunos de los fanáticos entendimos perfectamente. Aquí ya vimos a un Luffy bastante más maduro y serio que al
al principio cuando nos lo presentan, siendo capaz de pasar por encima de su propia amargura. Y en líneas generales, el prota después de lo sucedido continuó como si no hubiese pasado nada. Es verdad que hay varios puntos en la historia donde Luffy actúa diferente a como suele ser habitual, pero creo que los puntos que más marcaron a este chico fueron precisamente esos dos, al menos antes de despedirse de su hermano. Sí, el adiós a Ace nos dolió a todos, traspasando la pantalla o el papel, llegando a nuestro corazón. Tanto y tanto esfuerzo para que al final su hermano se sacrificara por él. Eso hizo que la mente del Mugiwara explotara de tal manera que quedó como loco. Se lo tuvo que llevar Rayleigh a su isla y controlarlo, porque después de lo que había vivido casi no podía continuar. Y es una enseñanza demasiado grande tanto para él como para todos nosotros, ya que es verdad que con la pérdida de un ser querido te vienes abajo, es algo normal, pero ¿y todo lo demás? Aunque creas que no, hay gente que te quiere, siempre hay alguien a quien de verdad le importas y no solamente por ellos, sino por tu yo interior es por lo que tienes que luchar también. Y eso mismo nos mostró Luffy en esos momentos, prometiéndole al mundo y a sí mismo que ninguno de sus seres queridos volverían a sufrir y que éste se volvería más poderoso para proteger a su familia. Y parece no tener gran importancia esto, ¿verdad? Pero ¿en qué momento Luffy se había puesto a entrenar o a mejorar sus habilidades? ¡Nunca! Quería ser el rey de los piratas, viajar por el mundo y enfrentarse a enemigos ultrapoderosos, siendo literalmente un mocoso sin tenerle miedo a absolutamente nada. Y no es que esté mal, o al menos no del todo. El problema yace en no ser consciente de la realidad que te rodea, algo que sí que hemos podido observar que ha cambiado a lo largo de los años. Pues incluso ahora, en el arco de Egghead, es capaz de huir de la isla no solo por él, sino por todos sus amigos. Sabemos de sobra que es un tipo extremadamente fuerte, y más ahora con el despertar de la Ito Ito no Mi. Sin embargo, eso no le hace cuestionarse o arriesgar su vida y la de sus compañeros, simplemente por querer salir victorioso en este encuentro. Sabe perfectamente que está ante uno de los mandatarios más poderosos que existen en su mundo, y la verdad es que se hacen notar. No lo hemos visto acobardarse porque no va con su personalidad, pero este finalmente sí que es consciente de la realidad que lo rodea, algo que, como ya he dicho, no pasaba en antaño y que ahora nos ha demostrado lo inteligente que este puede llegar a ser, porque ese encima es otro punto del personaje que no se suele tocar. Es cierto que posee una fruta que está rota, es increíblemente poderoso gracias a ella, pero eso no lo sabíamos cuando la obra comenzó, y aunque puede parecer un poco corto en algunas cositas, este en realidad es más inteligente de lo que parece. Lo vimos por ejemplo cuando fue capaz de bombear su sangre y sacarse así el Gear Second de la manga, o en el momento en el que se enfrentó a Crocodile utilizando de nuevo su sangre para poder dañarlo, ya que en esa época no tenía conocimiento del uso del Haki, y Crocodile poseía una Akuma no Mi que lo ayudaba a no ser dañado a la ligera. En realidad, hay muchos puntos en la obra donde este lo demuestra, pero no solo eso, sino que además, Luffy demuestra que ha evolucionado hasta tal punto de perder parte de su orgullo para que sus Nakama y aliados sigan con vida. Ahora bien, el prota sigue siendo el mismo. Como os he dicho al principio del vídeo, este no ha perdido su esencia, es más, la ha reafirmado. Desde el capítulo 1 nos dijeron que este niño era un chico alegre y vaya que esto se ha confirmado, ya que con la fruta que posee nos muestra una vez más que este estaba destinado a consumirla. Ojo, eso no quiere decir que sea el elegido y puede con todo por eso y ya está, aunque realmente un poco sí, ¿vale? Sin embargo, si este no hubiera sido capaz de saber usarla, en ningún momento estaría en el punto donde está, y es muy probable que hubiese perecido hace ya tiempo. Con esto queda demostrado que la evolución de Luffy va más allá de lo visual, y tienes que entender profundamente tanto al personaje como a la obra, para darte cuenta de que este sí ha evolucionado, aun siendo siempre la misma persona. Y bueno, Nakama, hasta aquí llegaría el vídeo de hoy. Te dejo dos vídeos que te van a interesar, así que no dudes en echarles un ojo. Recuerda suscribirte, compartir y comentar. Un saludo y hasta la próxima.